podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y bueno, vamos a iniciar con un capítulo nuevo que estaba pensando grabar dentro de poco en el tiempo. Estaba viendo el celular y me estaba decidiendo a si grabarlo o no grabarlo. Pero bueno, ya después de terminar unos pendientes aquí estoy nuevamente y pues la aventura me lleva a querer llevarla a cabo. Por lo que es el trato de los temas, las cosas que aquí hablamos. Y pues bueno, en la hora que estoy grabando esto, pues sí, el calor está que pega, con las ventanas y las puertas abiertas y pues obviamente ahí andamos sufriendo el calor, pues como todos, pero pues como en cualquier situación, pues aquí de todos modos seguimos y el clima no nos va a detener para tener un buen programa el día de hoy. Y pues bueno, si se llega a escuchar el ventilador es por eso que estoy aquí con el ventilador justo al lado mío casi, pues dándole todo lo que le da para que pues pueda, como quien dice, sobrevivirle y ya pues, tener un buen clima para que pues no pase a mayores. Sí hay que tendernos en cuanto a la temperatura porque muchas veces decimos, no, yo soporto el frío, yo soporto el calor, pero eso incluso puede ser producto de enfermedades. En el caso del calor puede pasar que te dé un bochorno o te pase algo, alguna deshidratación o alguna cosa que te duela la cabeza o que te duela algo, no puedas estar tranquilo, te puede pasar algo, entonces es mejor prevenirle para que no haya ningún problema, hidratarse mucho y siempre estar en un ambiente ventilado, sobre todo si no estás acostumbrado a pasar por este tipo de cosas. Es mejor no estresar el cuerpo y es mejor eh, prevenir como cuando lo hacemos para no pasar por el médico, por el quirófano. La prevención siempre es la madre del bienestar. Él te abstiene automáticamente de cualquier enfermedad y te acerca a tu salud. Bueno, señores, me gustó lo que hicimos el episodio anterior. Aquí analizando, otra vez me pasó lo mismo. Anoté posibles temas. Me pasa que me inspiro y sé exactamente de lo que voy a hablar. Sin embargo, ya cuando vuelvo a revisar las notas después de tiempo, como que se me apaga la mecha, o sea, no recuerdo exactamente qué fue lo que me apasionó, pero sí recuerdo la sensación que me provocó. Pero pues eso de qué sirve si no me acuerdo exactamente qué fue. Pero en su momento sí lo siente uno con gran iluminación y sobre todo se te viene luego el por qué, te acuerdas de todos los detalles del por qué terminaste escribiendo ese título. Pero bueno, no hay problema porque como lo hicimos en el episodio anterior, yo puedo leerles lo que yo anoté y ahí vamos a desglosarlo. Bueno, uno de los títulos es Ni siquiera lo pienses, así tal como lo estoy leyendo, ni siquiera lo pienses. Una de las formas de acordarte de algo que no te acuerdas es forzar, aunque se oiga que es malo o que no lo debes de hacer, que tú más bien debes de estar inspirado y no te debes de presionar. A veces sí como que sí lo tienes que hacer, sobre todo si quieres recordar algo importante, pues sí tienes que así como que cierras los ojos, aprietas la mente, bueno, para los que han estado en algún examen o quieren recordar una información importante, una dirección o el nombre de una persona, saben a lo que me refiero.
Y justo en este momento que estoy explicando esto, el ni siquiera lo pienses me está recordando más o menos el por qué lo escribí. Ahora que me pasa mucho que se me vienen imágenes de ese momento. Este título lo guardé porque la sensación especial que me provocó, me pasa que, por ejemplo, estoy pensando cosas o temas o cosas que viví o cosas que están sucediendo o que me han sucedido o que estoy así como, sobre todo cuando uno se proyecta al futuro, que es donde más uno le erra, porque creemos que es de donde menos vamos a tener consecuencias. Muchas veces creemos que no, pues es el pasado porque ahí fue donde pues me pasaron las cosas. Y recordarlo o no recordarlo, si lo recuerdas, pues es malo porque es como volver a traerlo a tu presente. No, pues lo que más importa es el presente porque son las acciones las que te están llevando a tu realidad. El momento como tú te sientas al presente y las acciones que tomes van a ser las cosas que tú en algún momento dado en el pasado tú te programaste o tú en algún momento tuviste la intención o las situaciones del pasado te llevan a estar haciendo lo que estás en el presente. El famosísimo, pues lo que cosechas, lo que siembras cosechas. Pero una de las cosas que menos atención le ponemos y que ya nos estamos ya sea quejando o vanagloriando del por qué, cuando nos podemos empezar a pensar en el por qué se dio, lo que se va a dar en nuestro futuro, sacamos las conclusiones que les acabo de decir, no, es que en el pasado definió mi presente, al presente estar haciendo las acciones, pues me va a llevar a un futuro determinado. Pero no nos podemos a pensar, fíjense la palabra que estoy diciendo, pensar, detenernos, yo diría que no detenernos a pensar, sino detenernos a no pensar. O sea, simplemente hacer un stop, hacer, como quien dice, si eso es posible, ¿verdad? Pero sí podemos decirle a la mente, espérate, 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 podemos decirle a las ideas, frena, frena, para. ¿Por qué? Pues porque nuestros pensamientos van creando nuestra realidad. En estudios científicos incluso se dice que hasta puede modificar el pasado o por lo menos la percepción que tenías de tu pasado. Los pensamientos van definiendo y dando la energía a las cosas del presente, pero sobre todo los pensamientos del futuro, impulsados por tus pensamientos reales de la actualidad, a los que tuviste en el pasado, esos ya pasaron, pero siguen influyendo en cómo te vas sintiendo y las cosas y las ideas que vas teniendo en tu presente. Entonces, de ahí hay que tomar en cuenta que el pasado es un camino recorrido, el presente lo estás formando en el momento. El futuro la construcción es el camino que tú estás creando por adelantado, que tarde que temprano con tu presente tú vas a ir pasando. Es como en los videojuegos o en las películas fantásticas, que un camino se va dibujando frente a tus ojos mientras vas en el coche o mientras vas corriendo, como que se van uniendo las piezas, vas viendo cómo todo empieza por partículas en desorden y se van construyendo todo desde si vas, por ejemplo, en tren, se va viendo cómo se va armando la pista o las vías, se va también juntando el paisaje, se va creando pues el mundo conforme vas avanzando. Esto se ve mucho en películas y series. Y muchas veces ni te esperas porque ves esas imágenes y literalmente de repente aparece un objeto o un lugar o una situación que tú ni te imaginabas. Decías, ay, de repente ya sale un puente o de repente hay árboles de este tipo, de repente hay un paisaje con un lago. O sea, como que son escenas donde se va construyendo enfrente de ti, pero todo lo demás está en blanco, o sea, como un lienzo en blanco, no se sabe bien a ciencia cierta que depara más allá. Pero mientras tanto estás pudiendo ver por adelantado cómo se va formando el mundo delante de ti, te puede dar una visionada de qué es lo que te depara el futuro. Ahí viene la connotación. Entonces,
Muchas veces somos víctimas de sensaciones de ya sea del presente o del pasado. Yo me atrevería a ponerlo más en el presente, en el que tenemos una sensación determinada, sobre todo si nos vamos a las emociones, que es de donde más somos influyentes, no tanto de los pensamientos, porque las emociones derivan de los pensamientos. Entonces, cuando escribí este título me di cuenta de esa situación, que pocas veces nos detenemos a pensar o a ser conscientes de que la mente es una cosa loca, o sea, es una cosa que está en automático y si tú la dejas se avienta chorrocientas posibilidades y se avienta un montón de historias complejas, de incidentes concretos que puede ser que la mayoría no vayan a pasar nunca, pero se te hace ahí un desastre en cuanto a todas las películas que se te van formando en ese determinado momento de tu presente. Entonces uno lo que debe de hacer es no tanto monitorear todas y cada una de las ideas que se te vienen, porque eso incluso los libros que manejan eso dicen, no, pues es imposible, por ejemplo, que tú registres todos y cada uno de los pensamientos que tienes, pero sí puedes fungir un control, sí puedes decir alto y sí puedes decir ni siquiera lo pienses. De ahí viene el título. Esa frase ni siquiera lo pienses es tan sabia, es de esas cosas en la vida que las tomamos como muy comunes, como muchas veces llegamos a pensar como de otra época que ya ni sirven, o como un delirio de nuestros abuelos o de nuestros ancestros, pero muchas veces encierran significados muy profundos, son cosas que ellos vivieron, profundas, de una gran lección de vida, de cosas fuertes que les pasaron. Y él ni siquiera lo pienses, yo lo veo como una de esas frases, es el hecho de estar consciente de que ni siquiera te tienes que atrever a pensar en alguna resolución o en alguna... Tienes que tener tu mente de que no se siga aventando las películas y las siga produciendo sin tu permiso, porque la mente es bien ágil. Te puedes aventar una película de 1 hora y media con introducción, todo, desenlace, historia y final en cuestión de segundos o en fracciones de segundos. Ya se te vino la imagen, ya se te vino con la imagen la sensación. Y a esto voy con las historias que dependiendo de lo como te estás sintiendo o alguna impresión emocional que en ese momento sufres o te pegó algún miedo o viste algún accidente o te acordaste de algo que no has hecho, o sea, todo eso lo detona. Y por ejemplo, a mí me pasa que pienso en mis pendientes y se ven una serie de cosas a la mente de películas, de cosas que me pasaron en el pasado y que pueden llegar a pasar en el futuro. Y ando ansioso porque la mente está desatada y hasta me trae cosas que yo nunca antes había pensado en o a veces me sorprendo recordando cosas de mi pasado que aparentemente no tienen nada que ver con el problema en sí. Sin embargo, se trata de algún miedo, una vivencia que yo tuve, que muchas veces en psicología es lo que se dice, que todo está relacionado y conectado. Entonces el hecho de que yo me acuerde, por ejemplo, de mi papá o de un accidente que tuve de niño, alguna cosa que me haya pasado quizás fuerte o ya dependiendo pues ahí el grado de, ¿no? Pero como que la mente de nuestra psique tiene esa habilidad de mostrarnos qué es lo que nos está deteniendo o está anclado a esa vivencia que nos está pasando. Muchas veces nos muestra, este es el por qué tú no puedes cruzar el umbral, tú no lo puedes superar o esto es en lo que hay que trabajar, o sea, hasta eso sí nos da la solución, pero muchas veces pues no lo vemos así. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es usar esta frase literalmente cuando muchas veces lo hemos escuchado de nuestros papás, sobre todo que son los que se preocupan por nuestro bienestar, por cómo nos va en la vida y les interesa pues que nos vaya bien, obviamente. Y lo escuchamos de nuestros abuelos, lo escuchamos de la gente sabia. Actualmente las películas y las series
y los medios sociales, las redes sociales, el internet, no lo han hecho ver como que lo han ridiculizado o lo han romantizado. Incluso esa frase la he escuchado en comedias, ¿no? Donde dice, ay, ni siquiera lo piensas, ¿cómo te atreves? O alguna cosa así. Y no le han dado como que la profundidad filosófica y de vida que realmente tiene. Entonces, cuando escribí esta frase, yo llegué a esa reflexión, dije, qué interesante y qué importante es hablar de esto, porque yo me acuerdo que iba caminando por la calle, yo mismo me pillé pensando en situaciones, o sea, como que las múltiples películas de mi mente empezaron a reproducirse en automático en las salas de cine, ya con espectadores y todo, y eso ahí me di cuenta por la sensación que me produjo, me llegó como hagan cuenta como una especie de alerta. Algo que me estaba diciendo, ahí detente, no puedes seguir dando rienda suelta a esto, porque tarde que temprano se puede convertir en tu realidad. Es como un instinto de protección que a veces tenemos una parte sabia que de repente nos da unas lecciones de vida bien padres. Tenemos una parte que nos cuida o una parte sabia o una parte que nos protege como queremos llegar a ver. Y en ese momento me pillé, me hice consciente de que yo estaba teniendo pensamientos y sensaciones que todavía no ocurrían, pero por la manera en como yo lo veía en la película de mi mente y yo me sentía respecto a. Eh, Hay un libro que me acuerdo mucho que decía, tú recibes la alerta cuando tú estás muy ensimismado en un determinado tipo de pensamiento, la forma en cómo puedes tener cuidado o darte cuenta que estás a punto de manifestar algo que no te gusta, es una advertencia que puede llegar en una imagen, en algo que te pasa, sobre todo en una sensación, sentimientos donde lo aterrizan, que te dice, hey, alto, cuidado, cuidado, no sigas porque se va a manifestar, se va a manifestar. Entonces debemos de confiar como que también en esa intuición que nos avisa muchas veces de las cosas, muchas veces nos da una mala vibra algo o suenan las campanas de alerta o está ahí el sonido como el despertador dándonos las 12, es una forma de decirlo. El típico nos huele mal tal cosa, ¿no? O nos da comezón, algo ya me dolió el cuello o siento que voy a caer en un abismo, o sea, cosillas así alertas que se nos mandan, donde se nos dice esa parte sabia o esa parte que sabe o que nos cuida como lo queramos ver. Aguas porque está por manifestarse, aguas porque si vas por ese camino vas directo a esto. Y así de esa manera uno debe de dar cuenta de ello. Y fue lo que a mí me pasó. Se desataron las películas de que le estaban dando continuidad de cuenta de lo que yo estaba pensando y sintiendo. Creo que más o menos lo que me acuerdo fue porque les digo que todo está relacionado y conectado. Llegaba de entrenar, luego vi una situación ahí mientras entrenaba. Eso de repente me trajo como otras pensamientos o sensaciones y esas sensaciones me trajeron recuerdos, esos recuerdos me llevó a proyectar películas de situaciones de desenlaces o finales que pudieran tener. Está muy curioso cómo llegan a ocurrir estos procesos, pero así me pasó. Entonces mi alerta fueron mis emociones porque pues estaba ya viviendo lo que supuestamente iba a ocurrir con todos esos escenarios posibles. Y fue cuando dije, hay que parar porque no debo de dar rienda suelta a que esto esté en automático y yo ser aventado por la corriente y no tener control de nada. Entonces pensé en algo trágico, no me acuerdo qué fue, si en alguna muerte o algo. Y luego dije, ni siquiera lo pienses. Entonces de ahí sale la frase de este podcast y fue cuando saqué luego mi teléfono y abrí mi blog de notas y lo anoté tal por cual, ni siquiera lo pienses. Entonces, más que nada es esa reflexión respecto a este tema y, y bueno, voy a aprovechar el tiempo que queda
porque veo que ya lo desglosamos bien en el anterior. Vamos a hablar de otra cosa que es apégate a tu porqué. Y bueno, se puede decir que va relacionado con ni siquiera lo pienses, apégate a tu porqué, porque esa actitud de ni siquiera lo pienses es una alerta que tú puedes utilizar a tu favor para direccionar o redireccionar tus acciones, la forma en cómo te sientes, que te hagas consciente de un camino que estabas tomando y a lo mejor no sabías que no era el correcto, y te replanteas y sigues la dirección. Y una de las cosas que he aprendido en la vida que te ayuda a saber si así cuál es tu dirección y cuál es el camino que debes de tomar, porque sí, es el por qué estás haciendo las cosas. En las escuelas, por ejemplo, una de las cosas que falta mucho y que se dice bastante es que los alumnos están aburridos en las escuelas porque no le ven la practicidad y no le ven el por qué tienen que hacer las cosas que tienen que hacer. No encuentran el por qué se les pide tal cosa, no lo ven relacionado con su vida práctica. Y porque si tú agarras a un grupo de estudiantes y lo haces que lo que les estén enseñando tiene que ver con algo que ellos les pasó, vivieron o que pueden utilizarlo en sus vidas, les captas la atención, pero si bien rápido. Entonces, muchos estudiantes es como el efecto zombie, o sea, están nada más así, pues así, como zombies en las escuelas. Y bueno, esto que voy a decir es de una conferencia en TED. TED pues es como una organización, no sé si es una escuela, donde se invita pues, a la gente más inteligente, la que da conferencias bien importantes a la demás gente, que hablan de temas diversos muy interesantes. Entonces el que habló ahí sobre el tema de los zombies en las escuelas se refiere a eso, estudiantes aburridos, estudiantes que no le ven la practicidad, que no se les permite jugar, convivir, relacionarse con el ambiente en el que están. Entonces se traduce también en alumnos relajentos, en alumnos que con tal de sacar la frustración o entretenerse en algo, pues se distraen y andan por ahí dando vueltas o provocan problemas o andan de relajentos, dicen hasta groserías, se quieren salir del salón o de repente se salen, quieren romper las reglas, se quieren desestresar, quieren jugar. Porque el juego, el hecho de que ellos quieran jugar, también tiene que ver con esa conexión que quieren tener entre ellos, ¿no? O sea, es una forma aquí, pues sí, infantil y madura, pues de que pues ellos quieren, muchas veces les hace falta a los estudiantes como que la convivencia, el hecho de que se relacionen dentro del entorno en el que están. Y muchas veces la escuela pues no permite eso porque irónicamente pues los maestros tenemos que mantener el orden, se nos pide mucho control de grupo. Ese control de grupo pues, también los limitamos porque no los dejamos expresarse como ellos quisieran. Obviamente que materias que requieren mucha concentración y sobre todo si es momento de examen, pues ahí sí no, pero yo creo que hay muchos momentos que se pueden aprovechar para generar esa sana convivencia con ellos, porque pues, en esa forma ellos también crecen. Entonces, dicho esto, el por qué de la persona que les digo, el conferencista, tuvo esa pregunta para la audiencia y puso el ejemplo de dos alumnos. Uno de ellos le pregunta, oye, ¿por qué tenemos que aprender todo esto? Creo que hasta él mismo fue el que hizo esa pregunta, que le preguntó un compañero, ¿por qué tenemos que aprender todo eso de matemáticas, que los cuadrados, que la raíz cuadrada, que menos es más y así y así? Y simplemente su compañero le contesta, pues porque hay que aprobar matemáticas, o sea, ya ese era todo el propósito, pues nada más hazlo porque pues, el maestro lo pide. Y él mencionó él describió la rutina con la siguiente frase, pues nada más era sentarnos a sacar nuestras libretas y anotar o archivar y otra vez guardar. Sentarnos, sacar nuestras libretas, poner atención, anotar, archivar y guardar. Algo así lo dijo, yo lo estoy utilizando con mis palabras. Y bueno, en ese sentido, pues mucha razón, porque si no hacemos las cosas
con un propósito, si el alumno no tiene claro el por qué hace lo que hace, el por qué va a la escuela. Por eso nos cuesta mucho trabajo que presten atención, o sean disciplinados, porque ya están en una desconexión tal en la que dicen, ya me quiero ir de aquí, ¿de qué me sirve esto? Me aburro en la escuela, no le veo practicidad, no veo temas que me interesen, que pueda aplicar en la vida diaria. Llego a mi casa y pues lo único que quiero es prender la tele o estar en las redes sociales o hacer de todo menos de lo que me ponen a hacer en la escuela. Y pues otros pueden decir, no, pues voy a dormir o simple, y otros también, otros más, pues ay, se desestresan jugando o haciendo alguna otra cosa. Entonces, ahí lo que pasa es que por eso tenemos también ese tipo de actitudes. Hacer todo por qué, con un porqué es acordarte también de precisamente de la razón o la circunstancia por la cual tú estás ahí o estás haciendo lo que estás haciendo. Porque si no se vuelve monótono, si no se vuelve carente de energía, de emoción, de propósito. Lo hemos sabido muchas veces, si tú vas sin propósito en la vida, vas en piloto automático, vas a la deriva, vas a donde te lleve el viento, donde te arrastra la marea, no tienes timón, no tienes vela, no tienes dirección. Entonces, si de repente te lleva a una isla y ahí te quedas varios días y con riesgo a morir, pues está bien, porque pues y puede ser que ni siquiera tengas el propósito de vida o porque estás viviendo, a lo mejor nunca te has preguntado eso o ya no te importó y pues te da igual perder la vida en determinada situación, pero de repente te acuerdas el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de repente tomas energías nuevas, de repente se te ilumina el camino, estabas muy cansado o estabas pasando por una situación de vida o muerte y de repente se te pones pilas y se te sube la adrenalina bien fuerte y eso te inspira a tal grado que se te ilumina la mente y todo el cuerpo te vibra de una emoción muy fuerte, poderosa, para quienes se han inspirado o sobre todo también para los que han sufrido o han pasado por una emoción muy fuerte que los hace simbrar por todo el cuerpo. ¿Saben a lo que me refiero? Y de repente eres otro, de repente eres poderoso, de repente las puedes todas, estás inspirado, te acuerdas del por qué lo estás haciendo y de repente quién sabe de dónde salen las fuerzas, pero la vida se encarga de hacerte un Superman, una Supergirl y de repente todas las posibilidades se te abren y para ti no hay imposibles. Son un montón de cosas que se vienen cuando tú recuerdas el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, esa simple pregunta, simplemente uno si tú quieres salir de un día aburrido o tú quieres agarrar fuerzas de algo en lo que sientes que ya no puedes, eh, tienes que inspirarte con la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estoy yo haciendo? Para esto voy a finalizar con una anécdota que tuve en un curso que estuve yo tomando y pues que tenía que ver pues con los protocolos de la escuela. Nos tocaron por ahí pues los meros inspectores, los que van y inspeccionan las escuelas, que las supervisan a ver cómo pues van haciendo las cosas, y yo no sabía hasta después, casi yo creo terminando el curso me caí en cuenta de con quién estaba enfrente, y yo todavía ahí compartiendo cosas que me pasaron en las escuelas donde yo he trabajado, con riesgo a que, bueno, igual no iban a hacer eso, pero sí pudieron a lo mejor a un momento yo haberme comprometido a revelar pues en qué escuela, ¿no? Y no, pues eso hubiera sido la perdición para pues, los pobres que estaban ahí involucrados. Yo leí la carta de mi señor abuelo, una que ya se sabe en la anécdota al derecho al revés, porque le he comentado varias veces, de cuando mi señora madre no aguantaba ir a la escuela, que andaba boca abajo preguntándose, pero ¿por qué, Dios mío? Porque pues no aguantaba a los alumnos. Y pues ya se la saben, que
Él le dijo que se metió a su cuarto, que si que quería quedarse ahí estaba bien, pero que si regresaba a la escuela, pues que no fuera a echar a perder almas. Y yo empecé a leer eso ya cuando íbamos a terminar la clase. Y fue un momento donde le dije frente de todos, miren, yo quiero leerles algo. Y porque pues estaban haciéndose como que la pregunta del por qué, ¿no? De ahí el título. Y unos estaban así como animados, otros desamparados, otros de ya me quiero ir. O pues sí, las cosas que solemos pensar. Y yo me atreví a leer, porque eso lo escribí. Me atreví a leerlo frente a todos. Y pues ya, lo empecé a leer, a leer, a leer y llegué a la parte de lo que dijo mi abuelo y ya terminé diciendo pues es que cada vez que yo voy a la escuela pues es algo que tengo bien presente y como gran hombre sabio que fue mi abuelo pues esa es mi forma de pensar, ¿no? Y ya maestra que estaba enfrente de mí que estaba así como de esas personas como que sientes que ya pierden la esperanza, no sé cómo explicarlo bien. De repente hizo una afirmación, no me acuerdo exactamente la palabra, pero no sé si dijo órale o cierto. Y desde entonces, señores, no es que sea mago ni el omnipotente, pero en cuando terminé, dijo exactamente, o sea, el coordinador le cambió la cara, sentí como cambió la vibra en todo el salón. Ya no eran quejas, problemas o cosas que estuvieran platicando que los entristecían, enojaban, sino que en ese momento reinó la esperanza. O sea, yo sentí que tú sientes la vibra en la mente cómo se pone cuando hay esperanza, cuando todos son muy positivos, cuando las cosas se pueden hacer o cuando ya no, cuando ya te quieren fuera de un lugar, o sea, luego se siente y se percibe todo eso. O cuando pierdes la esperanza o ya estás aburrido, estás fastidiado de algo, de alguien. Todo eso lo podemos percibir. Entonces en ese momento, híjole, pues el cambio que vi, experimenté, me quedé, oh, pues qué padre, ¿no? Que haya hecho eso este escrito. Y una de las frases que me gustó que dijo el ponente, el que nos estuvo dando las clases, fue que solamente hay alumnos que solamente nos tienen a nosotros. Y si es una declaración fuerte porque pues no tienen papás y si los tienen están ocupados trabajando, no los atienden bien, no saben cómo atenderlos, guiarlos. Me he encontrado con mucho alumno que pues está su abuelita pues al cargo de ellos porque o bien el papá es obligado a la mamá que pues está madre soltera, está trabajando y tiene que entrarle a trabajar pues para solventar gastos familiares y no le queda otra que pues estar todo el día, todos los días. Y pues la niña es atendida y pues con los problemas de identidad y luego las malas juntas que ya sabemos y las cosas que ya a provocar en ellos. Entonces, así con eso, por como cambió el ambiente totalmente en el salón, se llenó de algo lleno de esperanza de ellos como que sentí que los maestros que estaban ahí, los compañeros maestros, volvieron a recobrar la fe, volvieron a cargar pilas, encontraron el propósito y el por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. O sea, como que ahí se olvidaron de las excusas y cuando terminé de leer eso y con los comentarios del ponente del maestro, dijeron es verdad, eso es nuestro porqué. Y yo sé que si hubiera habido clases en ese momento, esos maestros hubieran dado lo mejor de sí y muchas cosas hubieran cambiado. Entonces, eso es lo que puedo decir respecto a ese tema. Y bueno, señores, me gustó volver a repetir el formato de la dinámica. Si está padre e interesante como que hacerlo de este modo. Lo voy a empezar a hacer más seguido. Porque antes ni siquiera anotaba. De hecho, no tengo el hábito de anotar las ideas o los temas que me llegan. Y algunos capítulos del podcast sí los he grabado sin siquiera saber de lo que voy a hablar. De repente se me ocurre el tema y ahí es donde saco. Bueno, pues es la habilidad que uno tiene. Y espero hayan disfrutado de este formato y
Nos estamos viendo en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.